Primera con 26 minutos, 7:26. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y les agradezco mucho para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hace ratito hacíamos la convocatoria para usted que nos hace favor de sintonizarnos en el taxi, en la casa, en la oficina, como dice también el mensaje. Pues, ¿qué opina? ¿Qué vio? ¿Con qué se queda del informe, del primer informe de gobierno del gobernador Mauricio Curi González, que me parece da para mucho para poder reflexionar y hablar en voz alta sobre esos diferentes temas? Me acompaña en esta mesa y les agradezco además infinitamente, gracias a Mauricio Ruiz Olaez, en la presidencia, en la ¿cómo se llama tu cargo? Delegado con funciones de presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, por sus siglas aquí en Querétaro. Buenos días y bienvenido, Mauricio. Gracias, Aurelio. Siempre es un honor estar aquí contigo, con tu auditorio, y muchas gracias aquí a Radar. Como siempre, y muy amable. Gracias también a Toño Macías. Toño Macías es secretario general del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Aurelio, con el gusto de saludarte, saludar a todos los que tan temprano escuchan Radar y saludar también aquí a Claudio y a Mauricio. Y como siempre también, y muchas gracias a Claudio Cinesio, también en representación del Partido Acción Nacional, que obviamente también con una presencia importante, significativa dentro de este partido que hoy gobierna en el estado de Querétaro. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Aurelio, buenos días y saludo a tu audiencia, a Mauricio y a Toño aquí, y efectivamente, como bien menciona Toño, a los que desde muy temprano escuchan al dueño de la mañana. A tus órdenes. A través de Radar. A sus órdenes, muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia, si no tiene inconveniente. Yo les pediría solamente que así de manera libre, ordenada, solamente respetuosa, pudiéramos hablar sobre lo que tiene que ver con este análisis de este primer informe de gobierno de Mauricio Curi González. ¿Con qué se queda? ¿Qué fue lo que vio el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Morena, de este primer ejercicio que realizó Mauricio Curi González al frente de la Administración Estatal de Querétaro? Mauricio Ruiz Olaez. Sí, efectivamente, ayer nuestro gobernador del estado da su primer informe. Por supuesto, es muy temprano evaluar una administración, es su primer año, pero nosotros en Morena sí vemos una visión que yo creo que el gobernador dejó pasar una gran oportunidad. Creo que pudo haber dado una muestra que se puede gobernar totalmente diferente a sus antecesores, y sin embargo vino haciendo las mismas acciones. Querétaro hoy históricamente tuvo el mayor presupuesto en su historia, más de 42,000 millones de pesos, que pudo ejercer en temas como de salud, de seguridad, de movilidad, donde dejó mucho que desear este año. Desgraciadamente el gobernador le apostó más a temas mediáticos, a campañas. Pareciera que hoy su oficina es más allá arriba, el centro de congresos, que el mismo Palacio de la Corregidora. Ha sido un gobernador muy lejano a las demandas ciudadanas. Los programas sociales pues han sido meramente clientelares, no ha sido en lo general la gente más necesitada, sí. Precisamente empezando con temas que a lo mejor no era parte de su administración, como el tema del estadio, las inundaciones, pero sin embargo sí hubo cosas graves en esta administración, principalmente pues el tema del reemplacado. Yo creo que ahí la falta de sensibilidad, cuando los queretanos están saliendo de un tema de pandemia, pues darle el impuesto más caro de todo el país, creo que eso ofendió a los ciudadanos. El tema de la privatización del agua, este tipo de acciones hoy los queretanos no nos sentimos respaldados por este gobierno, y pareciera que es las mismas prácticas de los gobiernos pasados. Yo creo que aquí hay una gran área de oportunidad del gobernador que puede ir dándole rumbo a estos 5 años que vienen en adelante. Bien, Mauricio, bueno, pues ahí está el posicionamiento. ¿Qué diría el Partido Acción Nacional? ¿Qué diría Claudio Cinesio sobre esto que acaba de decir ya Mauricio Ruiz Olaez, Claudio? Bueno, nosotros la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho nuestro gobernador Mauricio Curi a lo largo de este casi primer año de gobierno. Finalmente, como lo decía Mauricio, ha dado un poco de continuidad a lo que se hacía, y bueno, eso es finalmente por lo que votaron los queretanos, por la continuidad, y fue un voto apabullante el que llevó a Mauricio Curi y al Partido Acción Nacional a refrendar los triunfos, no nada más en la gubernatura, sino en los municipios más importantes y en el Congreso en su mayoría. Finalmente tiene varios logros que destacar, pero entre ellos finalmente sí está llevando a Querétaro al siguiente nivel, que es su discurso. Sí. Y está demostrando que efectivamente Querétaro tiene rumbo. Finalmente sí hay acciones que hay que mejorar, y ha estado él de frente a esas mejorías. Ha planteado, por ejemplo, en el tema de la movilidad, el nuevo modelo de transporte público, fijó un tiempo a los concesionarios, y ahora va a retomar este tema retirando las concesiones y dando el servicio que se merecen a los queretanos, que es lo que tenemos que hacer, y a lo que grandes de las tareas pendientes en Querétaro es el tema de la movilidad.
Él se planteó diversos puntos a rescatar en este primer año de gobierno, sí. Como son el tema de la salud, de la seguridad, de la movilidad, precisamente el tema del agua, que son retos importantes que tenemos y que nos ha dejado también un poco el recorte presupuestal que desde el nivel federal se ve aquí en Querétaro. Por ejemplo, el tema de la escasez de medicamentos, que es un tema a nivel nacional que se está viviendo. Sí. En Querétaro te puedo decir que tenemos el 90% de cobertura en medicamentos en el sistema de salud. Tenemos una... 90% de cobertura con recursos estatales o federales. Con recursos estatales. Se ha dado cobertura del 90% de medicamentos en los sistemas de salud del Estado. Sí. Ha habido un incremento del 20% en la atención médica a todos los queretanos que son usuarios de los servicios de salud pública. Y tenemos también el compromiso que él hizo es para atender el tema de la pandemia, que lo mencionaba él incluso hace poco, que lo que viene ahora es la pospandemia, que es lo que hay que atender. Y él hizo un compromiso muy importante de crear una clínica post-COVID, que ya hoy es una realidad. En tema de economía, por ejemplo, hemos visto que a través de la pandemia tuvimos un golpe fuertísimo a la economía de todos los mexicanos, pero aquí en Querétaro ya estamos en la reactivación económica y tenemos ya la creación en los primeros 9 meses de este gobierno de 36,000 empleos formales, Sí. en los primeros 9 meses de este 2022, de 36,000 empleos formales. Ha habido una atracción de 12,000 millones de pesos en 27 proyectos de nueva inversión, Sí. que se traducen en 6,900 nuevos empleos. La mejor forma de atacar la pobreza es con el empleo formal. La mejor forma de atacar la inseguridad es con la creación de empleos. Si finalmente nosotros estamos tranquilos con empleos, con el ingreso familiar, esto reduce drásticamente los niveles de seguridad y de desigualdad. Un buen ejercicio en estos primeros 10 meses de gobierno, Claudio. Sin ninguna duda, está dando la cara en los problemas incluso ajenos totalmente a su ejercicio, pero ahí está el gobernador demostrando el liderazgo y dando la cara hacia todos los queretanos. ¿Qué lectura, gracias Claudio Sinesio, qué lectura puede hacer el Partido Revolución Institucional a propósito de este primer informe, Toño Macías? Sí, gracias, estimado Aurelio. Vemos que hay asignaturas pendientes. Desde luego que hay que reconocer que hay temas importantes en los que se ha avanzado, pero yo hoy vengo a hablar de las cosas de lo que la gente allá afuera pide, reclama y en lo que no está de acuerdo. El tema del transporte público. Sí. Ya lo dice Claudio, es cierto, hay avance en el tema de retiro de las concesiones. Se formó un fideicomiso, una nueva manera de distribuir los recursos para los transportistas, pero también es cierto que 6 de cada 10 usuarios del transporte se sienten inseguros ahí, de acuerdo al INEGI, y desde luego que también el sobrecupo que hay en las unidades, van unidades al 150% de su capacidad. Las rutas no están totalmente cubiertas. Estamos después de León y de Guadalajara con las cuotas del transporte más caras, 11 pesos. Entonces yo sé que hay esfuerzos para brindarles una cuota preferencial a los estudiantes y también a los adultos mayores, pero no ha sido suficiente. Creo que hay una asignatura muy importante que atender en el tema del transporte público. No ha sido sencillo, lo sé, pero creo que hay que poner más atención, desde luego enfocar más los esfuerzos de todos para que tanto transportistas, usuarios y sobre todo el gobierno hoy puedan resolver este problema que viene arrastrándose desde hace muchos años. Y bueno, otro tema que también está pendiente, que es el tema de la seguridad. De acuerdo a cifras oficiales, se han incrementado los delitos. Creo que no es congruente el haber implementado una recaudación a través de nuevas placas. Sí, lo que se dijo al principio fue que se iba a recaudar con la idea de disminuir la incidencia delictiva. Entonces, hoy, de acuerdo también a cifras oficiales, se han incrementado, de acuerdo a una encuesta que levanta el INEGI cada trimestre, de acuerdo a la percepción
ciudadanas sobre inseguridad se han incrementado en un 6%. La gente se siente insegura en Querétaro en un 6%. Los delitos se han incrementado. Por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de las drogas en nuestras calles. Sí. Y es un tema que pocas veces se toca y pocas veces se habla, pero es un tema que existe en nuestra ciudad, que existe en nuestras comunidades, en nuestras colonias. Se duplicó el tema de la incidencia delictiva respecto al narcomenudeo. Entonces, no sé si es el Querétaro que no se quiere ver o es el Querétaro que no ven, pero es un Querétaro que existe en nuestras calles, en los anexos. Si tú vas a cualquier anexo del estado de Querétaro, están saturados. Y entonces eso es un grave problema, porque ahora que hablan del famoso tejido social que se quiere reestructurar, pues bueno, desde ahí que hay que empezar. Yo no veo una acción en específico en nuestras calles para atacar o para atender o para prevenir este tipo de problemas, el consumo de las drogas. Bien, hablamos de movilidad, hablamos de seguridad, hablan obviamente de lo que tiene que ver, decía Mauricio Ruiz Olaez, obviamente un gobierno que no ha respaldado, que los ciudadanos no se sienten totalmente respaldados en lo que obviamente significa la atención y, bueno, solución de sus necesidades, de sus demandas. ¿Hacia dónde tendría que caminar Querétaro? Y a mí me gustaría también que, por ejemplo, fuéramos haciendo un breve análisis en diferentes temas, como por ejemplo educación, salud, infraestructura, el tema de la movilidad que ustedes ya de alguna manera han considerado, pero que vayamos también viendo de qué manera ha avanzado, no ha avanzado, ha retrocedido, seguimos igual, por ejemplo, en temas como la educación, mi querido Mauricio Ruiz Olaez. Es correcto, Aurelio. Yo creo que lo que ha faltado primero de este gobierno es generar algunas prácticas de austeridad. Pareciera que seguimos ocupando esta clase política en ocupar el dinero del pueblo para generar ciertas acciones a beneficio de un grupo político. Desgraciadamente el tema educativo pues tampoco es un tema que ha encabezado este gobierno. Sin embargo, insisto, yo creo que hay muchas áreas de oportunidades del gobernador actual. Como queretano deseamos que le vaya bien sin generar un tema, por supuesto, político por ser oposición, pero sí hay temas importantes. El tema, insisto, de salud. Hoy prometían ellos que este año, en el 2022, se inscribían al INSABI, cosa que pues, ya vamos casi terminando el año y no lo han hecho. Es un estado que siempre le invierten. ¿Sigue pendiente? Le invierten por muy debajo de la media nacional. Querétaro durante los últimos 6 años le han invertido muy poco en temas de salud. Precisamente Querétaro son de los estados que si te sientes mal, tienes un problema de salud, tienes que acudir a las clínicas privadas o a los hospitales privados. La salud pública en nuestro estado desgraciadamente ha sido a un lado. El hospital que se generó en el estado aquí en Jardines de la Hacienda, pues recordemos que casi el 62% de la inversión fue inversión del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel. Y sin embargo eso ha pasado. Hoy el 70% del medicamento pues viene de la federación, solamente el 30% lo invierte el estado. Y ahí están las cifras, ¿no?, del paquete presupuestal de este año. Entonces, desgraciadamente son muchos retos que tiene hoy el gobernador, pero sin embargo pareciera que no hay un cambio de transformación real y venimos haciendo lo mismo de todos los gobiernos. Este crecimiento que ellos presumen de un crecimiento económico, pues es el discurso durante muchos años que no es gracias a este gobierno, ni al pasado, ni al antepasado, es meramente un tema también regional, ¿no? El tema, como ha crecido todo el Bajío, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, es un tema meramente geográfico, que siempre ha crecido el Bajío económicamente, gobierno que sea, pero pareciera que ellos son los impulsores y sin embargo, bueno, hubo más crecimiento con el gobierno. O sea, nada te gusta, mi querido Mauricio Ruiz Olaez. No, pues pareciera que este gobierno seguimos ocupando la política para generar riquezas y no para el beneficio del pueblo. Toño Macías, ¿qué dirías a propósito en materia de educación? Refirió Mauricio Ruiz, salud, el tema de crecimiento económico para Querétaro. ¿Qué balance puede hacer el revolucionario institucional? Fíjate que veo al gobierno del estado metido en el tema de la infraestructura, que por 2 años se descuidó debido al tema de la pandemia. Sé que es un tema muy complejo porque tiene que ver con todas las escuelas, es mucho dinero. Sí. Si no hay apoyo de la federación, como es el caso, pues evidentemente esto se carga a los municipios y al estado. Entonces, en ese sentido creo que están haciendo un gran esfuerzo. En lo que sí, creo que en la plantilla de maestros es donde está fallando. Hay varias escuelas que no tienen hoy maestros, que no tienen la capacidad suficiente, y creo que es en la parte en la que no hay una buena coordinación con la federación. Recordemos que la nómina de maestros tiene la responsabilidad el gobierno federal, pero creo que es algo en lo que se debe de atender. En tema de salud, creo que nuestros hospitales han tenido la capacidad, se demostró en la pandemia que la infraestructura y que la organización que se
viene manejando desde hace muchos años ha rendido frutos y ha dado resultados. Muestra de ello es que se atendió muy bien la pandemia, pero en el tema de la atención en zonas rurales, en colonias, creo que es un tema por atender y es un tema en el que no se ha trabajado del todo, y creo que es un área de oportunidad muy importante. ¿En los 18 municipios? En los 18 municipios en donde nosotros acudimos, que es a comunidades, en barrios, en colonias, Sí. La demanda principal es tener un médico en el centro de salud, en la casa de salud. No sé qué porcentaje a la fecha se tenga de ocupación, de atención por parte del sector salud para la gente, pero la mayor demanda estriba en casa de salud y en centros de salud que están abandonados. Desde luego hay una situación de escasez de medicamentos que también está afectando muy fuerte a la población. Correcto. Bueno, pues ahí está, te queda, Claudio Sinesio, contestar. Han hecho señalamientos muy puntuales en torno a lo que tiene que ver con este primer año de ejercicio en el gobierno de Mauricio Curi González. ¿Qué diría el Partido Acción Nacional? ¿Cierto? Tiene razón Mauricio Ruiz en el Partido Morena, tiene razón en los acotamientos que hace, también las acotaciones que hace Toño Macías sobre el tema de el desarrollo educativo y la salud. ¿Qué dirías, Claudio Sinesio? Mira, primero que nada te diría que a favor de la austeridad, sí, pero totalmente en contra de la austeridad cuando se trata de temas como salud o como educación. Ahí no debe haber austeridad y se debe dedicar la mayor inversión a la educación y a la salud de los queretanos. Okay. Aquí nuestro gobernador en estos primeros 9 meses de gobierno, en este primero casi año de gobierno, en estos primeros 11 meses de gobierno, se han repartido se han incrementado en 47% los apoyos económicos a estudiantes, se han repartido de manera directa 20,400 becas ya estudiantes de educación superior. Hemos tenido una repartición también a estudiantes de alrededor de 30,000 tabletas, lo que genera una mayor facilidad para que ellos lleven a cabo sus labores educativas. Se han repartido para este regreso a clases al día de hoy 380,000 paquetes de útiles escolares. Eso, imaginémonos que se le está entregando, nada más para mencionar un poquito, prácticamente a todo San Juan del Río, a todos los estudiantes, a toda la población de San Juan del Río, un paquete de útiles escolares. Eso es lo que se entregó a nivel estatal a los estudiantes. Y también hemos tenido finalmente la reactivación de las clases presenciales de forma ordenada. Finalmente, que esto lo extrañábamos durante toda la pandemia, y bueno, ahí nuestros estudiantes también sufrieron de estos estragos. Ahora hay que abatir finalmente el rezago educativo que se tuvo por efecto de la pandemia desde las aulas escolares. Y en temas de salud, bueno, finalmente lo decía Toño, Querétaro demostró que el sistema de salud funciona durante la pandemia. No tuvimos gente que se quedara sin la atención necesaria durante la pandemia. Se tuvieron muchos programas ahí que se estuvieron aplicando para la salud de todos los queretanos. Prueba de esto es que no tuvimos en ningún momento una saturación del 100% de los hospitales, y que nadie se quedó sin acceso a los servicios de salud producto del COVID. Y que con ello pues obviamente se va configurando según la lectura que se hacía justamente de este primer ejercicio de Mauricio Curi González para establecer las bases de lo que tenía que ver con un nuevo modelo de desarrollo. Pero ya en serio, Toño Macías, sí, el gobernador Curi caminando por el rumbo que hoy necesita Querétaro, el gobernador Curi siguiendo los mismos pasos de lo que ya se había venido haciendo en Querétaro, en los diferentes gobiernos que también han tenido oportunidad de gobernar, o es una propuesta que realmente puede ser diferente, alternativa, una propuesta que puede ser importante para el desarrollo de Querétaro, Toño? Yo creo que es un primer año en el que da para corregir las cosas que no se han hecho del todo bien, para consolidar el Querétaro que se ha venido consolidando desde hace varios sexenios panistas y priistas, en el que todos hemos estado involucrados y donde los ciudadanos han sido, desde luego, quienes han sido protagonistas de este Querétaro que hoy vivimos. Pero creo que en las cosas que se tienen que mejorar, como ya lo dijimos, en la cuestión de seguridad, en la cuestión de salud, en el tema de agua potable, es algo que a los ciudadanos
han resentido mucho, sobre todo municipios como Cadereyta, municipios como Peñamiller, que ven pasar el agua por el acueducto 2 y que llega a la ciudad de Querétaro, y que la frustración es tan grande que bueno, ya ha habido manifestaciones y ha habido desde luego reclamos muy fuertes, por los cuales el gobierno del estado atravesó una crisis que se ha atendido, pero que no se ha atendido de fondo. Entonces son las cosas que yo plantearía que se deben de atender, porque pues bueno, el que tenga agua una persona hoy es elevado a rango constitucional, es un derecho humano, por el cual no podemos privar, y son las cosas que a veces creo que, te decía yo al principio, o no ven o no quieren ver, porque la infraestructura, los recursos los hay, como para que hoy no estemos dotando del servicio básico a municipios como que ese tema del agua es todo un tema. Ha habido ya, y incluso Querétaro con una nueva ley de agua, bueno, se tiene un nombre muy rimbombante y largo, pero ha habido señalamientos muy puntuales, incluso también de la oposición que ustedes encabezan, mi querido Mauricio. Es correcto. Es correcto. ¿Qué hay que decir? ¿Por dónde va el camino? Oye, perdón que hable de las cosas negativas de este gobierno, pero todo el año recibo negativos del gobierno federal y me toca esta parte, amigo. Estás desquitando, Mauricio Ruiz Olaez. No, y aparte, bueno, para hablar bien del gobierno aquí está el PAN y el PRI para hablar bien de él, ¿no? Entonces, no, la verdad es que yo creo que el tema del agua sí fue un tema muy polémico. Sí. Desgraciadamente, Querétaro siempre ha carecido de este líquido vital, y que lo vieron más como un negocio que, como dice aquí nuestro compañero del Partido de la Revolución Institucional, pues sí es un derecho humano, ¿no? Que desgraciadamente hay colonias, esto del macromedidor, pues hay gente que dice, a mí no me interesa el tema del macromedidor, lo que quiero es tener el servicio. Un macromedidor, pregunta a la gente de la Sierra, de Jalpan, de otras comunidades, no les interesa, a ellos les interesaba pues tener la distribución de su agua, ¿no? Entonces son temas que, insisto, que pareciera que se está enfocando más a este gobierno a generar lo que venía haciendo el gobierno pasado. Sí, efectivamente, bueno, pues ganaron con una gran, amplia votación, pero eso no significa que hagan lo que quieran, ¿no? Yo creo que, sí, insisto, creo que el gobierno ha dejado, principalmente, dejar de visitar las calles, las colonias. Ha sido un gobierno de muchos eventos, de mucho publicidad, y sin embargo, bueno, pues ahí hay mucha demanda social que no se está escuchando. Y bueno, Morena es parte de esa voz, que lo decimos con mucho respeto, que ojalá que en temas de seguridad, en temas de salud, el tema de movilidad, hoy Querétaro es está un caos la ciudad. Yo sé que las obras van a tener un beneficio, pero bueno, hasta para eso hay que organizarnos y hacer bien planeados. Yo creo que esperamos que el tema de 5 de febrero del cambio de esta carretera muy necesaria, que tenga unos beneficios reales para la ciudadanía, y que no solamente sea un capricho de decir ese es mi legado y ahí lo dejé, no importa cómo funcionó. Creo que hay varios retos que tiene este gobierno, y bueno, como oposición en el Estado, siempre respetuosamente seremos ahí la voz de mucha gente que nos escucha. Claudio Sinesio, por parte del Partido de Acción Nacional, hablar del tema del agua es un reto, es un tema también importante, y el caos vial al que refería ya, por ejemplo, Mauricio Ruiz Olaez, ¿qué debe contestar o cómo puede contestar el Partido de Acción Nacional ante esto que hoy estamos viviendo ya en Querétaro? Sin duda, el reto del agua es uno de los más importantes que tenemos en Querétaro, pero bueno, ese lo tenemos desde su fundación, de ahí se hizo el acueducto, por eso es lo que debemos atender hoy en día. En el pasado, en el 2003, la administración 2003-2009, se hizo una inversión muy importante, 6,000 millones de pesos para traer el acueducto 2 y garantizar para los próximos 30 años el agua en nuestro Querétaro. Sin embargo, pues esos 30 años están por agotarse, y justamente por ello el gobernador ha planteado hoy una inversión importantísima para llevar a cabo el acueducto 3 y garantizar el servicio de agua a todos los queretanos que así lo demandan, porque, como bien lo mencionaba Toño, es un derecho humano consagrado en la propia Constitución. Estamos seguros que con esta anticipación que ya han hecho, que va a ser tanto este gobierno como han hecho los gobiernos anteriores, estaremos enfrentando el problema del agua para que no nos pase, por ejemplo, lo que pasó en hace pocos meses en Nuevo León, del tema de la escasez que vivió justamente este estado, y concretamente la zona conurbada de Monterrey. Entonces yo creo que es un tema que ya el gobernador se comprometió a atender, y que con él se garantizará la dotación de agua para todos los queretanos.
Son las 7:50 de la mañana. Bueno, ahí están los posicionamientos de los representantes de estas tres fuerzas políticas importantes, además, que tienen presencia en el Congreso del Estado, que tienen una presencia social histórica también relevante en los 18 municipios del Estado de Querétaro. Y bueno, yo quisiera ir concluyendo, porque es breve el tiempo, de si Querétaro realmente va caminando al siguiente nivel. El gobernador Curi González ha insistido mucho en que esta es una gran oportunidad para llevar a Querétaro, Claudio Sinesio, al siguiente nivel. Y la pregunta es, ¿realmente estamos caminando? ¿Realmente estamos enfocando toda la estructura, la estrategia, las políticas públicas, lo que obviamente hoy por hoy significan las grandes demandas y necesidades de Querétaro para que podamos llegar al siguiente nivel? Toño Macías. Sí, pues creo que más que estarnos peleando en una mesa de debate o en el tema del ejercicio del gobierno, yo invitaría a que hoy quienes tienen la oportunidad de tener el gobierno del Estado y el gobierno federal se pusieran de acuerdo para temas tan importantes como este que estamos discutiendo, como el del agua. Yo no puedo creer que no haya una política general entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para poder optimizar la explotación del agua en nuestro país, en nuestro campo, por ejemplo. Yo no veo una acción concreta en el campo queretano para optimizar el riego, ¿no? Que es en donde hay una gran explotación y donde hay un gran gasto del agua. Eso no lo hemos visto. Entonces es un tema en el que, por ejemplo, se pueden poner de acuerdo, y yo no he visto un planteamiento en concreto para este tipo de cosas. Para el tema de la salud, sí. No veo que haya también haya un punto de equilibrio para que ambos puedan ofrecerle a la población la satisfacción a sus necesidades o a las demandas que están planteando. Entonces, creo que hay mucho por hacer desde el PRI, desde la trinchera que a nosotros nos toca trabajar, los municipios que nos toca gobernar, con los diputados que nos toca representar en el Congreso, con la militancia que tenemos en el Estado. Estamos en la mejor disposición para contribuir a que haya un mejor Querétaro. No sé si al siguiente nivel, no sé si del nombre que se quiera llamar, pero un Querétaro mejor para las cosas que hoy se han planteado, como el tema de la movilidad. La gente merece un mejor transporte público, mejores servicios de salud, merecen vivir seguros. No es posible que en Querétaro seamos el primer lugar en acoso hacia las mujeres, el primer lugar, y eso representa desde luego violencia sexual, y eso representa que las mujeres de nuestro estado no vivan tranquilas. Mauricio Ruiz Olaez, el siguiente nivel, ¿qué significa? ¿Qué debe representar para las y los queretanos en los 18 municipios? Yo creo que ha sido un año muy complicado para el gobernador. Hubo muchas piedras en su camino, ¿no? Sí. La naturaleza, muchos que también parte de su gabinete generaron, pero sin embargo yo creo que puede ser una curva de aprendizaje para que de hoy en adelante el gobernador vea las situaciones que no funcionaron bien y que se implementen ciertas acciones. Yo creo que hay temas que tiene que generar. Primero, el combate a la corrupción que hace falta en nuestro estado, el tema de austeridad. Lo que sí reconozco, y yo creo que quiero también felicitar, es que creo que es la primera vez que veo un gobernador que tiene tanta apertura para trabajar con el gobierno federal. Él mismo lo ha mencionado, el gobernador Mauricio Curi, la alianza que ha tenido con el presidente Andrés Manuel, ciertas acciones que ha tenido, y yo creo que eso ayuda a que no politicemos el tema de gobernabilidad. Y yo creo que eso sí lo agradecemos. Creo que eso ayuda en temas principal, ¿no? Como seguridad, ciertas acciones, pero sin embargo, insisto, tenemos que seguir construyendo este Querétaro que hemos perdido mucho de hace muchos años, los que vivimos aquí durante muchos años. Pues este tema de seguridad desgraciadamente se ha ido de las manos. Coincido con el compañero Toño, el tema de la violencia hacia las mujeres. Somos el primer estado en delitos contra las mujeres, el quinto lugar en robo, casa, habitación y en vehículos. O sea, desgraciadamente se ha perdido el tema de seguridad. Hoy la perspectiva de la gente se siente insegura en nuestro estado, y bueno, hay que regresar a ese estado que tanto esperamos, y desearle al gobernador, por supuesto, que en estos 5 años en adelante, pues no solamente que cuente con la oposición, sino que voltee a ver a la gente más necesitada, a los grupos más vulnerables que se han dejado a un lado. Hay grupos fundamentales, y no solamente, como ha dicho el presidente, por el bien de todos, primero los pobres, sino hay ciertos sectores que no se están atendiendo, los grupos LGTB, los indígenas. Hay muchos sectores que se han dejado en el estado, y que bueno, pues el llamado respetuoso es que se volteen a ver a ellos para construir este Querétaro que todos queremos. Que todos queremos. El Partido de Acción Nacional, ahí hay temas, una carrera de aprendizaje, combate a la corrupción, una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo los temas que tienen que ver con el desarrollo del campo, que también son fundamentales. Claudio Sinesio, ¿realmente vamos en ese camino de llevar a Querétaro al siguiente nivel? Yo creo que sí, Aurelio.
Y creo que tenemos efectivamente asignaturas pendientes, pero estas asignaturas serán atendidas de manera puntual por nuestros gobiernos. Y sí, coincido en que debe haber una extrema coordinación entre los tres órdenes de gobierno, entre el gobierno federal con el gobierno estatal, sí, y a su vez el gobierno estatal con los gobiernos municipales, para llegar hasta las comunidades más alejadas de nuestro estado. No es posible efectivamente que se tengan comunidades subdesarrolladas y otras comunidades muy desarrolladas. Entonces, donde justamente tenemos que atender este tema. Llevar a Querétaro al siguiente nivel significa trabajar en pos de lo que queremos los queretanos, y justamente nosotros nos debemos comparar con nosotros mismos. Por eso es importantísimo seguir avanzando en temas de economía, seguir atrayendo fuentes de empleo. Como yo lo mencionaba, la mejor forma de atajar temas de seguridad, de atajar temas de desigualdad, de atajar temas de pobreza, es con la creación de empleos formales. Por eso es importantísimo que los gobiernos no son quienes generan los empleos, los empleos los genera la iniciativa privada, y el gobierno se trata de ser un promotor o un facilitador de esa inversión, para que se creen los empleos en nuestro estado. Esos empleos y esa inversión trae desarrollo, y el desarrollo trae abatimiento de desigualdad y abatimiento de pobreza. En Querétaro mantenemos los estándares de seguridad que han caracterizado a Querétaro como uno de los estados más seguros del país. Hay una situación vergonzante, sin ninguna duda, que es el tema de la violencia femenina, que ese lo debemos atender de manera puntual y urgente, exactamente. En eso no tenemos ninguna duda, y es algo que nos debe avergonzar como queretanos y que debemos atender desde casa, porque la violencia a la mujer se da intrahogares. Entonces es importantísimo que esto lo atendamos desde casa, para que podamos salir de estos niveles que tenemos de violencia hacia las mujeres sin ninguna y realmente llegar al siguiente nivel. Y llegar al Partido Acción Nacional, al siguiente nivel, exactamente. Bueno, el tiempo se va volando. Yo les agradezco mucho. Gracias a Claudio Cinesio por el Partido Acción Nacional. Gracias a Toño Macías por el Partido Revolucionario Institucional. Gracias a Mauricio Ruiz Olaez también por el Partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Y bueno, sobre todo en el entendido de que sirva como una reflexión para que los ciudadanos pues consideremos, sobre todo en este balance, en esta evaluación que debemos hacer todos los días a través de los medios de comunicación, incluso como este ejercicio, bueno, pues para ir hablando de la necesidad de consolidar los empleos, la educación, la salud, una mejor calidad de vida, el tema de la movilidad, el tema del apoyo, el desarrollo del campo, el tema del crecimiento, las inversiones, que son obviamente situaciones que tenemos que ir construyendo todos los días. Me parece que las fuerzas políticas que se expresan de esta manera, de manera libre, a través del Congreso, a través de la opinión pública, pues justamente, entiendo yo, están en este mismo enfoque de poder apoyar, de poder abonar en este crecimiento y en este desarrollo que hoy por hoy requiere Querétaro. Mauricio Ruiz Olaez, muchas gracias otra vez. Al contrario, siempre es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy amable. Gracias, Toño Macías Trejo. Como siempre, estimado Aurelio. Secretario general. Y gracias a Claudio Cinesio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Aurelio, muchas gracias. Y aquí a los contertulios también, muchas gracias. Muchas gracias. Haremos esta misma mesa, pero con mujeres. Digo, no tiene nada de malo, pero que lo hagamos también con dirigentes o dirigentas mujeres de Morena, la maestra Rufina, y también del PRI, con Abigail Arredondo, y con Leonor Mejía del Partido Acción Nacional, que me parece tendrá otro enfoque, también otra forma de entender o de interpretar este primer informe de gobierno de Mauricio Curi González. Como siempre, muchas gracias otra vez. Al contrario, muchas gracias. Que tengan buen día. Son las 7:59, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. ¿Usted qué opina? ¿Quién tiene razón? ¿A quién le faltó? ¿A quién de repente se le va la mano en otro tema? Pero que obviamente también son importantes, son del interés de toda la sociedad queretana. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.